padre era una diabetes juvenil. Y la diabetes juvenil es dependiente de la insulina, es una cosa importante. De hecho, quiero hacer patente de que mucha gente no sabe que la diabetes es falta de insulina o falla de la misma insulina. O sea, tú puedes estar produciendo insulina, pero tu cuerpo hace resistencia. Pero la insulina es la causa de la diabetes. No es el exceso de azúcar. Ya lo decía Celia Cruz. ¿De qué te vas a morir? Azúcar morena. No es el exceso de azúcar. Es el mal diagnóstico que se hace aquí en nuestro país. Usted andar disculpando a este gringo frijolero, que yo de gringo tengo una mano frijolero porque yo soy de acá de mi país, pero me fui a ser médico a Estados Unidos. Allá nos enseñaron que cualquier persona que tiene diabetes, lo primero que tienes que hacer es correr al laboratorio a preguntar un examen de sangre para ver cuánta insulina estás produciendo. Porque la diabetes es falta de insulina o que tú produzcas insulina, pero el cuerpo la rechaza. El cuerpo no la esté aceptando y el cuerpo te haga una resistencia a la insulina. La insulina, pues, es una sustancia que produces tú en una parte del páncreas y esa insulina lo que hace es meter azúcar a la célula grasa de tu cuerpo, al hígado y al músculo. Nada más. Entonces, tu cerebro va a recibir una orden que viene del hígado y que viene del músculo. Pero si el hígado no tiene insulina, el hígado va a decir, ups, no hay azúcar. Y cuando el hígado dice no hay azúcar y el músculo dice no hay azúcar, le manda un orden al cerebro que dice, come. Porque no me estás poniendo azúcar. Y entonces el diabético empieza a sentir hambre. ¿Y qué crees que hace una persona cuando tiene hambre? Come. Con hambre tú no comes Déboras. Y agarras y le echas un poquito más. Y empezamos a sentir una cosa, nada, porque la diabetes no se siente. Y vas caminando y vas arrastrando una prediabetes o un paso a la diabetes y no sabes que lo traes. Y entonces tienes hambre y comes. Y tienes hambre y comes. Y tienes hambre y comes. Y al estar teniendo hambre y comiendo, viene la situación que empiezas a guardar grandes cantidades de azúcar. ¿Por qué dices es que voy a tomarme este refresco que te chispa la vida? La coca. ¿Usted ha bebido alguna vez Coca-Cola? Todos los días. ¿La bebes negra? La mayoría de la gente. La sacas amarilla. Sí. ¿Y dónde se quedó todo lo prieto de la Coca-Cola? En el hígado. En el hígado. Yo te sacar el hígado ya al revés. Pero fíjate bien, no podemos guardar azúcar. No la podemos guardar. Si tú tienes azúcar, la tienes en un frasquito y la dejaras ahí 6 meses, 1 año, se hace piedra. Se hace piedra. Entonces, el cuerpo humano no puede tener azúcar flotando en la sangre a más de 200 niveles de azúcar porque se cristalizaría. Entonces, la glucosa del azúcar, la glucosa, la van a cambiar a otro azúcar que el hígado la procesa cuando recibe todo el azúcar y de la glucosa la pasa a glicerol. ¿Han oído hablar ustedes de la glicerina? Es muy buena para los labios partidos. Aquí que hace harto frío, le pones ahí tantito, ya se le quita, puedes seguir besando a quien quieras. Bueno, no a quien quieras, pero sí. Puedes seguir besando.
Entonces, el hígado convierte la glucosa en glicerol y lo va pegando de 3 en 3 formando un triglicérido. Y tú vas a ver al doctor y el doctor y la doctora te regañan. Dicen, ay, que usted está comiendo harta grasa porque tiene muy altos los triglicéridos. Y tú dices, no me echamos ni un taquito de 2 de buche, 3 de nada, 4 de tingas y por pastor. No. Pero no entienden ellos porque no han dilucidado bioquímica. Imagínate, tú me dices, ay, doctor, viene de la Universidad de Harvard. Cualquier tarugo te puede decir que estudió ya, hasta Salinas de Gortari, ¿no? Je suis parlé très bien français. Eu falo italiano, mas não muito bem. E você que sei falar de português, eu falo um pouquinho. Alemán. Guten Morgen, ich bin Herr Dr. Saúl Zakar. Sprachen die Deutsch. Yo sí le hablo 5 idiomas, soy de Harvard, soy la neta. Entonces, cuando yo llego allá, me dice el vicerrector de la universidad, porque te entrevistan, nos dicen allá, miren, a mí no nos importa su habilidad, porque acá no lo vamos a hacer hábil, nos interesa su actitud. ¿A qué viene usted aquí? Y dije, yo, a chuparme todo el conocimiento porque me voy a regresar a México a trabajar con los diabéticos. Se carcajeaba de mí, que eso no es cierto, todos los que llegan acá se quedan a vivir acá. Dije, pues yo todavía no conocía ni a Donald Trump. Dije, pero yo, qué bien tranquilo estar yo aquí con ustedes y además hacer todo frío. Friolento soy, ya estábamos a 13 grados bajo cero, yo me dormía pero con el colchón encima. Y entonces empecé a estudiar acerca de todo lo que era diabetes, porque a mí me urgía venir a México a trabajar, porque mi papá se había muerto de 42 años de edad con diabetes. Mi hermano se había muerto de 38 años de edad con diabetes. Mi otro hermano se había muerto de 46 años de edad con diabetes. Y el último de mis hermanos estaba internado con 800 de azúcar en coma diabético. Dijeron que me iba a despertar. O sea, nosotros somos de sangre pura diabetes. No, que Harry Potter me quede. Nosotros teníamos diabetes. Mi mamá era diabética, mi papá diabético. O sea, ¿Y ahora le tocaba a usted? Pues me tocaba a mí y a mí me pega la diabetes hace 11 años. Y empiezo yo a sentirme muy mal. Y empiezo a ver todo el proceso por lo cual había pasado mi papá, mi mamá. Pero lo que yo llego a México es que llego y los médicos de México, a ver cuánto tienes de azúcar. Y en lugar de mandar a revisar la causa de la diabetes, que es la insulina, en lugar de revisar tu páncreas para ver si produces o no produces, y si produces no la absorbes, en lugar de irse a la causa, se van nada más a los síntomas. ¿Tienes azúcar alta? Te la voy a bajar con metformin. ¿Tienes azúcar alta? Te la voy a bajar con glibenclamida. Ahora, quiero que entienda una cosa. La glibenclamida bioquímicamente se llama sulfonilurea. Aquí le suena la palabra urea. De uretra. Ahí le va. Figúrese usted que en los años 40, a principios de los 50, había un médico que vio que todas las personas que tenían hidropesía, que tenían el abdomen así engrandecido porque ya no estaba filtrando el riñón por la diabetes, se habían coagulado los riñones en forma de osito de pandita, así se ponen. Se les va haciendo una goma de tanto orinar azúcar en la pipí. Entonces, al orinar tanta azúcar, se quedaba esto en la goma, en los riñones, y ya no filtraba, y los riñones empezaban a sudar orina. Y vieron que las personas que tenían elevada cantidad de orina y ácido úrico, empezaba a bajar el azúcar. Porque la urea lo que hacía era darle un chicotazo al páncreas para que produjera a huehue insulina. Entonces inventaron la tableta hecha de miados que se llama glibenclamida. Y todos tragando chis. Que es muy sano. Ah, sí, claro. Cuando uno está en el desierto y no hay agua, hay que tomarse la Sí, pepita. no, claro, Pues claro. sí. Al rato van a decir también que la cajeta sirve para curar. Pues no, pues son desechos, ¿cómo creen que va a ser algo bueno? No es nada bueno.
No faltó aquel burro que diga, no, si te bebes los miedos te curas la diabetes. No es cierto. Es como si te hubieras tomado clibenclamida. Sí, pero es que ahí me la venden y yo la produzco. Sale más barato. ¿De qué bien te vas a estar bebiendo de los miedos si es una porquería? Yo prefiero un mal mezcal, un mal tequila. Adulterado, pero... ¿Quién se va a andar bebiendo eso que sabe tan amargo y salado? Yo, dice. Fíjese que estábamos en el laboratorio, porque a los médicos nos enseñan análisis de laboratorio y cómo se hace el estudio. Y el maestro de laboratorio nos decía, el médico tiene que saber ver. El médico que no sepa ver no es buen médico. Si los médicos no observan, son mal médicos. Vean este frasco de orina. Y agarró y mete el dedo en la orina y se lo llevó. A ver, díganme, ¿qué tiene este paciente? Y nos pasa el frasquito y todos metiendo el dedo para probar la orina y se pone de burro. Tiene sida. Yo metí este dedo, pero me chupé este. Les dije que observaran. Lo agarro yo y le digo, mire profesor, tiene usted toda la razón, pero este paciente tiene, además de glucosuria, tiene principios de leucemia y tiene montonales de glóbulos blancos. Agarra el maestro, me quita el frasco, mete el dedo, se lo chupa y yo. Para los toros del Jarán, los vaqueros de lo mismo, ¿no? Entonces, en lo que estábamos pasando por la diabetes yo y demás, decidí aprender todo lo que se pudiera. Resulta que al tener triglicéridos, que los estás produciendo tú a raíz del azúcar. Los triglicéridos no vienen de que comas carne, vienen del azúcar. Entonces, si tú te bebes Coca-Cola, sí, así de poquito, así, dice, hay que tomar un poquito de Coca-Cola. Como 10 cucharadas de azúcar. El azúcar que tiene la Coca-Cola se va al hígado y te va a hacer triglicérido. Y la gente no sabía por qué, porque llegabas con la dietista, así las hay, llegabas con una dietista y la ves, tú no sigues la dieta, ¿verdad? Da buenos consejos, pero no los aplican. Pero bárbara, entonces, agarras y dices, a ver, tienes que comer verdura. Porque si comes verdura, al comer verdura vas a bajar de peso. Y ahí tienes tú, y no bajas de peso. Estás haciendo lo de la verdura y no bajas de peso. Perdón, le doy mi Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. A ver, enchúfelo ahí. Y entonces empezaron a estudiar por qué no bajas de peso comiendo verdura. ¿Y por qué se sube la glucosa comiendo verdura? La gente no sabía, pero sí notaban una cosa, que las mujeres no podían hacer dieta de verdura, porque se inflamaban y tenían gases, y tenían colitis, y tenían inflamación, y las señoras decían, pues es que yo no puedo comer esto. Fíjese, en la UNAM se descubre que no hay mejor cena para las personas que tienen diabetes. Ahí te voy, mira. A ver, dice aquí.